fruto de este estudio que hemos hecho el día de hoy, pero que iniciamos el día de ayer, cuando vimos Nehemías capítulo 1. Quiero ver y quiero que todos veamos la experiencia de el Dr. Rick Warren en su libro Liderazgo con propósito. Fue la lectura de este libro el que cambió mi forma de ver lo que era un líder y mi forma de apreciar la vida de Nehemías. En realidad, el libro de Nehemías ni siquiera me llamaba la atención hasta que estudié liderazgo con propósito. Por eso le voy a dedicar el tiempo que nos queda en este segmento, la Biblia al día, a la lectura textual de el primer capítulo de este interesantísimo libro, el cual se lo recomiendo. La hechura de un líder. Cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. La tierra, por el hombre entendido y sabio, permanece estable. Un liderazgo bueno y fuerte es lo que más necesita el mundo de hoy. Donde quiera que miremos, desde nuestros gobiernos hasta nuestros negocios, vecindarios y hogares, nos encontramos rodeados por los devastadores resultados de la inestabilidad, la indecisión y la corrupción. Con el gran aumento de libros y seminarios sobre liderazgo, tal vez te sorprenda la noticia de que los secretos de un liderazgo de excelencia, no son nuevos. De hecho, los encontramos a lo largo de toda la Biblia. Nehemías, un hombre que vivió alrededor del año 450 a.C., es la inspiración de este libro. Escribió sobre todos los elementos del liderazgo que necesitamos hoy y dio ejemplo de ellos. Incluso lo hizo años antes de que se inventaran los seminarios sobre liderazgo. Sin embargo, Nehemías no es el único ejemplo de los principios de liderazgo que enseña la Biblia. La Biblia nos habla de los beneficios que produce un liderazgo bueno y sólido. Cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. Observa en particular que la palabra habla de un gobernante entendido y de un orden que se mantiene. Las naciones, la familia, los negocios y las iglesias solo son fuertes y permanecen cuando hay un buen liderazgo. La Biblia al día dice: con dirigentes honrados y sensatos hay estabilidad. En medio de tanta conmoción y cambios repentinos que hoy vivimos, la estabilidad ha de ser el puntal que nos permita sobrevivir como sociedad. Solo
hallaremos estabilidad por medio de un liderazgo bueno y firme. Eso significa que necesitaremos más personas dispuestas a reconocerse como líderes y listas para aprender principios bíblicos de liderazgo, aceptando a su vez el desafío. Esa es la razón por la que escribí este libro. En la pirámide del liderazgo se produce estabilidad cuando aumenta el número de líderes de igual forma que las tareas correspondientes. Si las tareas exceden el número de líderes, la pirámide se derrumba. Cuando los principios que examinaremos en este libro que examinaremos en este libro, vas a aprender la forma de impedir que te aplasten. Nehemías será nuestro guía en este emocionante recorrido dentro de los principios de liderazgo. En este primer capítulo veremos su trasfondo personal, pero antes quiero explicarte lo que me ha motivado a escribir este libro. Esto es lo que llamo los principios del liderazgo de Warren. Primero, nada sucede hasta que alguien proporcione liderazgo. Hay una ley de vida. La historia lo demuestra. Mientras no apareció un hombre llamado Martin Luther King y dijo: tengo un sueño. El movimiento de derechos civiles de Estados Unidos no era nada. El programa espacial de la NASA casi no existía hasta que el presidente John F. Kennedy dijo: vamos a poner un hombre en la luna antes que termine esta década. Cuando un hombre llamado Ray Kroc dijo: quiero comida rápida a buen precio y en un ambiente limpio, fue cuando nació toda una industria llamada de comida rápida. La iglesia Saddleback comenzó cuando Dios me dijo: Rick, quiero que seas líder y pongas a andar esto. Cuando en tu familia hay problemas, no sucede nada hasta que alguien asume el liderazgo y dice: vamos a hacer algo al respecto. Todo se edifica o se derrumba según sea el liderazgo. A lo largo de toda la historia, e incluso en el mundo actual, la mayoría de los problemas se remontan a la falta de líderes competentes. El mundo necesita líderes preparados. En el libro de los jueces encontramos 7 ciclos. Un día las cosas marchaban bien y la vida tenía un aspecto bastante bueno, pero al día siguiente andaban por el suelo. Vemos que este esquema se repetía una y otra vez. En el último versículo del libro de Jueces, la palabra lo resume así: en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Donde no hay líderes, la gente hace lo que mejor le parece. Y la consecuencia de esto es inestabilidad. Número 2. Liderazgo de influencia. Dicho en una sola palabra, el liderazgo es influencia, para bien
o para mal. Si alguna vez has visitado el patio de recreo de una escuela o te has sentado con un grupo de adolescentes, a los 5 minutos ya sabrás quiénes son los líderes. Basta ver cómo se relacionan entre sí. Si has estado alguna vez en una reunión de comité, es probable que hayas descubierto que muchas veces el líder no es el presidente del comité. El líder es la persona a la cual todos se mantienen mirando con el fin de averiguar lo que piensa. Cada vez que influimos sobre otra persona, estamos asumiendo liderazgo. El apóstol Pablo comprendía esto. Sabía que se había convertido en un modelo para los demás creyentes. Pablo entendía que Timoteo lo admiraba y quería que él viera que mientras recibía su influencia, estaba influyendo sobre otros. Por eso escribió en 1 Timoteo 4:12, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. El liderazgo no es una cuestión de edad. La edad no tiene nada que ver con el liderazgo. A cualquier edad podemos tener influencia y lo cierto es que eres un modelo, quieras o no. Todos somos líderes en algún aspecto. Cada vez que influyes sobre otra persona, estás asumiendo el liderazgo. Por tanto, la cuestión no es si eres líder o no. La pregunta es, ¿eres un buen líder? La Biblia define al líder como alguien que tiene capacidades dadas por Dios y la responsabilidad de influir sobre un grupo de creyentes con el fin de que se realicen los propósitos de Dios para ese grupo. Nehemías es uno de los ejemplos más destacados de liderazgo que hay en la Biblia. ¿Por qué? Porque era un verdadero líder. Porque comprendía lo que el líder necesitaba ser y hacer. Porque se las arregló para realizar unas proezas increíbles en tiempo récord. Número 3. La prueba del liderazgo es esta. ¿Alguien te está siguiendo? Si quieres saber si eres líder o no, solo tienes que mirar hacia atrás por encima del hombro. ¿Te sigue alguien? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Pablo nos dice, imítenme a mí, como yo imito a Jesucristo. No hay duda que los cristianos debemos seguir a Cristo. Pero también es cierto que todos necesitamos modelos humanos a seguir. Necesitamos ver en otros qué aspectos tiene el liderazgo. Necesitamos ver en otros qué aspecto tiene el liderazgo. John Maxwell nos ofrece esta parábola acerca del liderazgo. El que cree estar guiando, pero nadie lo sigue, solo está dando un paseo. El liderazgo no es cuestión de títulos o de puntos, es cuestión de influencia. La mayoría de nosotros tendemos a asociar los títulos con el liderazgo. Es un error. Hay una gran diferencia entre ser jefe y ser líder.
Ser líder es más que tener un puesto o un título. Son muchas las personas con autoridad que no tienen liderazgo. El verdadero líder no siempre es el funcionario elegido o el que es ascendido al puesto de presidente. Los verdaderos líderes son los que marcan el paso, los que influyen, los creativos que solucionan los problemas. Una pista. Si le tienes que decir a la gente que eres el líder, si se lo tienes que recordar, es que no lo eres. El liderazgo es influencia. Si no estás influyendo sobre nadie, no importa qué pienses, no importa que pienses que eres líder o no, no lo eres. El liderazgo es cuestión de influencia. Esto es así incluso en los hogares. Cuando un esposo le dice a su esposa, vamos a hacer así, porque yo soy el líder espiritual, no es quien dice ser. Si eres un verdadero líder, no se lo necesita recordar a nadie. Decirle a tu hijo que obedezca, porque yo te lo digo, es una posición muy débil para motivarlo. Cualquier padre te dirá que a la larga no funciona. La prueba de liderazgo es esta. ¿Te sigue alguien? No puedes forzar a nadie a seguirte. Hagas lo que hagas, tienes que inspirar a la gente para que te sigan. Número 4. El fundamento del liderazgo es el carácter, no el carisma. Es probable que hayas visto un buen número de líderes con mucho carisma, cuyos ministerios no han durado gran cosa, porque han carecido de carácter. De hecho, algunos de ellos han tenido grandes defectos de carácter. Su encanto personal los ha sostenido durante un tiempo, pero al final se han manifestado su falta de carácter. El fundamento del liderazgo no es el carisma personal, sino el carácter. El carisma no tiene nada que ver con lo que hace que un líder sea eficaz. El liderazgo no tiene que ver con la posición de una personalidad encantadora y llamativa, una gran sonrisa o una voz de terciopelo. Lo que sí necesitas es carácter y credibilidad. El liderazgo es influencia, y sin credibilidad su influencia no irá muy lejos. Tal vez la gente te siga por un tiempo, pero no pasará mucho antes que se den cuenta de que vas por un camino que no lleva a ninguna parte. Reputación es lo que la gente dice que eres. Carácter es lo que realmente eres. D.L. Moody decía, el carácter es lo que somos en medio de la oscuridad, cuando nadie nos está mirando. En su carta a Timoteo, Pablo presenta las características necesarias para el líder en la iglesia. Ni una sola vez menciona que se necesita estudios de seminario. El liderazgo no se basa en lo académico, es cuestión de carácter, es cuestión de quién eres.
No hay un tipo de personalidad concreto para los líderes. Tal vez hayas oído decir en el pasado que los líderes son personas de temperamento colérico o que son personas que se hacen cargo de las situaciones. Pero hay líderes de todas las formas, de todos los tamaños y de todos los temperamentos. Dios quiere usar tu personalidad tal como Él mismo lo creó. Observa los 4 temperamentos distintos de los líderes que vemos en la Biblia. Pablo era colérico, Pedro era sanguíneo, Moisés era melancólico, Abraham era flemático. Reputación es lo que la gente dice que eres. Carácter es lo que realmente eres. Cada uno de ellos era único y totalmente distinto a los demás. Y Dios lo usó a todos. El liderazgo no es cuestión de personalidad. No es necesario que seas extrovertido, sanguíneo o colérico para ser líder. Lo que sí se necesita para el liderazgo es carácter. Es la única cosa que tienen en común todos los grandes líderes. Cuando una persona carente de carácter llega a un puesto de liderazgo, esos defectos de carácter causan su caída. Todos lo hemos visto pasar. Nehemías era un hombre común y corriente que hizo cosas extraordinarias para Dios porque tenía carácter. Ese es el hombre que descubriremos al estudiar su vida. A base de examinar las acciones y los ejemplos de otros líderes, podemos aprender de ellos. Sin embargo, no podemos imitar la personalidad de otro. Dios nos creó con una forma única. Cuando tratamos de imitar a alguien, nos consumimos. Así como las personas son distintas, también lo son los líderes. Sus rasgos común está formado por la credibilidad y el carácter. El siguiente pasaje nos señala 3 características de los buenos líderes. Tienen un mensaje digno de recordar. Recordar a vuestros guías, los que os comunicaron la palabra de Dios. Considerad atentamente cuáles hayan sido los resultados de su conducta hasta su muerte e imitad su fe. Cuando ellos hablan, la gente los escucha. Hablas de tal manera que dejas huellas en el corazón de las personas. 2. Tienen un estilo de vida, digno de considerar. Considerad atentamente cuáles hayan sido los resultados de su conducta. ¿Está de acuerdo con la vida? ¿Está de acuerdo la vida de ellos con su mensaje? ¿Y la tuya? ¿Vives de una manera que quieres que los demás estimen? 3. Tienen una fe digna de imitar. Imitad su fe. ¿Cuál es el mensaje de tu vida? ¿Qué le quieres decir a Dios al mundo por medio de ti? ¿Qué le quiere decir Dios, al mundo por medio de ti? Si quieres ser un buen líder, necesitas desarrollar un mensaje digno de ser recordado, llevar un estilo de vida digno de ser considerado y tener una fe digna de ser imitada. Todas estas cosas pertenecen al carácter. Si quieres ser un buen líder,
Necesitas desarrollar un mensaje digno de ser recordado, llevar un estilo de vida digno de ser considerado y tener una fe digna de ser imitada. Número 5. Se puede aprender de ser líder. Todos tenemos el potencial de llegar a ser grandes líderes. La Biblia dice: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Pablo está diciendo: los líderes no nacen, se hacen. Aprendemos a ser líderes. No existen los líderes natos. Las personas se convierten en líderes por la forma en que responden ante las circunstancias. Los líderes se levantan o se derrumban según las decisiones que tomen. El ministerio de Jesús refleja la alta prioridad que él le daba al adiestramiento de líderes. La palabra nos muestra: designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Jesús tenía un ministerio público que comprendía la predicación, la enseñanza y la sanidad. También tenía un ministerio privado dedicado al adiestramiento de sus discípulos. ¿Has conocido alguna vez líderes que tienen un círculo íntimo, unos pocos escogidos que son los que más tiempo pasan en la presencia de ellos? Hasta Jesús tuvo un círculo íntimo de discípulos que recibían una atención especial. Pedro, Jacobo y Juan fueron escogidos por él para que lo acompañara al huerto de Getsemaní y al monte de la transfiguración. Jesús sabía por adelantado las decisiones que ellos tomarían y sabía lo que les podía pedir. En Gálatas, Pablo dice que Pedro, Jacobo y Juan son las columnas de la iglesia. Jesús invirtió un máximo de tiempo en aquellos que cargarían con un máximo de responsabilidad. Alimentó a las multitudes, pero se pasó la mayor parte de su tiempo dedicado a adiestrar líderes, porque el liderazgo se puede aprender. ¿Estás invirtiendo tiempo en aprender a ser líder? Puesto que estás leyendo este libro, puedes responder que sí. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando termines de leer el libro? ¿Qué más estás agregando a tu agenda para asegurarte de que estás aplicando estos principios a tu realidad diaria? En el momento en que dejemos de aprender, dejaremos de ser líderes. Cuando un líder deja de aprender, también deja de ser líder. Para ser eficaces necesitamos desarrollarnos, creciendo y convirtiéndonos continuamente en lo que Dios quiere que seamos. El aprendizaje para ser líder lleva toda una vida. No digo esto para desanimarte, sino para inspirarte a estar buscando siempre maneras de mejorar. Cuando estudiemos la vida de Nehemías en los próximos capítulos, veremos cómo Dios lo preparó y lo utilizó y cómo usó la vida de las personas a las que él enseñó. Si él
hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Hace falta más energía para cortar la leña con un hacha sin filo que con una afilada. Necesitamos aprender a trabajar con mayor inteligencia, no con mayor esfuerzo. La gente dice que el trabajo duro es el que da el éxito. Yo conozco muchas personas que trabajan duro y sin embargo no tienen éxito porque no han aprendido a trabajar con mayor inteligencia. Todo lo que hacen es trabajar esforzadamente. El hecho de que estés leyendo este libro y examinando estas lecciones sacadas de Nehemías dice más acerca de ti que acerca del autor. Dice que estás interesado en aprender a ser líder. La persona que piensa que ya sabe todo lo que necesitaba saber se va a quedar atrás. El que dice necesito aprender, necesito crecer, es el que va a tener éxito. Hay una razón especial por la cual Dios ha puesto este libro en tus manos. El que lo estés leyendo ahora es evidencia de que Él tiene un propósito para tu vida. Te diseñó para el liderazgo. Quiere que influyas en la vida de los demás. Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Mis queridos amigos, te invito a ver y a leer más sobre el liderazgo. Hoy hemos visto la introducción al liderazgo. Ayer iniciamos a leer el libro de Nehemías. Y si quieres tener una mejor comprensión de este libro, te invito a buscar libros que hablen de Nehemías. Compara todo lo que hay sobre Nehemías y al final sé que tu vida habrá de sufrir cambios, como ocurrió con la nuestra y en la forma en que veíamos a Nehemías. Hasta aquí nuestro espacio para la Biblia al día, hoy en una edición especial. Recordemos que al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Ha sido una presentación del ministerio Conéctate a Jesús, hoy día en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Les recordamos, comparta por favor este material. Hemos visto solo una parte del capítulo 1 de liderazgo con propósito. Durante la semana vamos a seguir viendo porciones de liderazgo con propósito, ya que estamos estudiando el libro de Nehemías. Muy pero muy buenos días, bendiciones. Nuestro siguiente segmento, la escuela sabática para nuevos creyentes, ya regresamos en un minuto.
Muchas gracias, hermana Nora Santos. Un placer saludarla y agradecido porque usted nos acompaña en cada presentación. Gracias por su esfuerzo y gracias por su atención para con nosotros. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Le damos la bienvenida a nuestro líder, el Maestro Reyes, y también queremos agradecer a los editores del libro Liderazgo con propósito del Dr. Rick Warren, que nos sirvió de base para el primer segmento. Lo recomendamos a aquellos que quieran seguir estudiando sobre liderazgo. Les recomendamos este maravilloso ejemplar, Liderazgo con propósito. Mis queridos hermanos, estamos en los próximos minutos estudiando la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. La Iglesia Adventista ha diseñado un plan anual, el cual se titula Guía de Estudio de la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. El primer trimestre, en las huellas de Jesús. El segundo trimestre, crecer en Jesús. El poder de la palabra de Dios, el tercer trimestre. Y en marcha con Jesús, el cuarto y último trimestre. Nos encontramos en el primer trimestre en la serie Feliz para Siempre. El título del primer trimestre, en las huellas de Jesús. Soy su hermano en Cristo, José Moreno. Vamos a orar. Para ello vamos a invitar, no sé si nuestro líder, el Maestro Reyes, puede tener la oración. Sí, muy buenos días, queridos hermanos. Les doy las gracias a mi maestro. En realidad soy un alumno más, no soy un maestro. En realidad soy el más pequeño de esta parte de estos seminarios. Feliz sábado a todos. Amén. Feliz sábado. Así que hoy vamos a orar. Padre bueno y eterno, Dios de la gloria, Padre, tú que estás en el cielo, te damos las gracias por este día tan maravilloso donde tú te estás complacido en estar con nosotros. Un día santo, un día maravilloso, donde nosotros nos regocijamos con tu Santo Espíritu. Guíanos a través de ese camino estrecho, donde tú nos has dicho que tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de ti. Permítenos, Señor Jesús, alimentarnos a través de tu santa palabra, porque tu palabra es una espada de doble filo. De igual manera, Señor, instrúyenos a través de tu Santo Espíritu, porque no se trata de nosotros, se trata de usted, Señor Jesús. El Espíritu Santo de Dios que nos redarguye y nos corrige y que nos guía a esa verdad. Permítenos, Señor, ser mensajeros de tu santa palabra, y que esta palabra, que sabemos que no cae en tierra, cae, Señor Jesús, se duplique y caiga en esos corazones, Señor Jesús, de esta manera cambie a las personas y sean agentes multiplicadores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando hablamos de caminar en las huellas de Jesús, necesariamente se hace obligatorio tener la Biblia como nuestra guía. En el Salmo 119 y el versículo 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Yo tengo un soldado aquí con nosotros y yo le voy a pedir a este soldado que vaya trabajando en este versículo, comparándolo con un soldado que se encuentra en medio de la selva en completa oscuridad y se encuentra una pequeña antorcha que recién tiene todavía un poquito de luz. La pregunta es, ¿se acerca a ella o se aleja de ella? ¿Mi líder? Definitivamente que se va a acercar a ella. Definitivamente que se va a acercar a ella. Él va a buscar esa luz, porque acuérdense también que estamos en un lugar totalmente oscuro, donde nosotros no vemos nada. Necesitamos de esa protección, de esa luz, por ciertos animales, ciertas cosas que se mueven en la oscuridad. Entonces necesitamos de esa lámpara. Así que, y es importante que dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, si usted quiere continuar en ese camino, necesita de esa lumbrera, porque si no, no va a poder avanzar en ese camino. Entonces, necesitamos de esa protección, nos sirve como esa lámpara, y necesitamos de esa lumbrera para continuar en el camino. La palabra de Dios es nuestro concepto clave de esta semana. Según queda manifestado en la vida de Jesús, las Escrituras es la más segura a fin de conocer el plan de Dios para cada uno de nosotros. Uno de ellos fue mi amigo, el policía pastor. Resulta que este recibió la carta de la oficina de policía, de la academia de policía, que 2 años antes había enviado solicitando su ingreso a esta academia, y la recibió con alegría. 2 años tardó y se inscribió en la academia de policía. Yo quiero preguntarle a mi líder, porque él de esto sabe bastante, ¿cómo se siente un joven de 22 años cuando recibe, bueno, no tengo exacto, creo que era menos de 22, porque el testimonio lo da cuando ya tiene 22, así que creo que tenía 18, 19 años, cuando recibe esta carta, 18, 20 años, cuando recibe esta carta, ¿cómo se siente uno, mi líder? Bueno, es un sentimiento como un doble sentimiento. ¿Por qué le digo un doble sentimiento? Porque es un sentimiento de alegría, pero también es un sentimiento de ¿cómo le dice? De cierto temor. ¿Por qué? Porque definitivamente usted no sabe, o sea, hay tantas cosas que sabemos de que para llegar a ser policía tienes que pasar por ciertos procesos. Entonces, es alegre, es verdad que es alegre, uno se siente alegre, pero también tiene cierto temor al llegar a esa institución. Esos son los dos sentimientos encontrados. Así que esa es mi experiencia, no sé si contesto a su pregunta. No, está bien, está muy bien. Dice, sucede que 2 años antes yo había solicitado que me aceptaran en la policía motorizada de Canadá, y ahora me estaban informando que mi solicitud había sido aprobada.
Entré en la academia policial y al cabo de unos años me convertí en policía. Tenía 22 años, ganaba un buen salario y era toda una autoridad. Me casé con una chica hermosa. Sin embargo, cuando nació nuestro primer hijo, nos tocó enfrentar un dilema. Yo quería presentarlo en una iglesia, pero ¿cuál sería esa iglesia? Mi esposa se crió en una familia adventista, pero yo pertenecía a otra confesión religiosa. Comenzamos a estudiar con un pastor adventista y finalmente mi esposa y yo nos bautizamos y nos unimos a la iglesia adventista. Mi conversión me llevó a renunciar a mi puesto de policía y me matriculé en la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Canadá. Hasta aquí vamos a ver cómo vemos la historia, mi líder. Bien, bastante interesante. En mi trabajo pastoral, sigue la historia, tuve la oportunidad de servir como voluntario adscrito a la policía. Sin embargo, tan pronto como me integré a mi trabajo voluntario, supe que debía regresar a la policía. Eso fue lo que hice. Cuando regresé, los hermanos de la iglesia me preguntaban cómo podía abandonar el ministerio. Les contesté que no lo había hecho, más bien había cambiado de púlpito. Anteriormente era de madera o de plástico, pero ahora era de asfalto, de caucho, de acero y de sufrimientos humanos. Escucho a mi líder. Me imagino que él lo dice por la falta de Jesús en esa fila, ¿no? Y que ya él no estaba en un púlpito, sino estaba en la vida real. O sea, hay tantas cosas, tantos problemas en la institución que necesitan de Jesús. ¿Y quién mejor que uno dentro de la fila para saber cuáles son las necesidades? Eso es identificarse y tener el sentido de pertenencia. Precisamente, me imagino que ese fue el llamado que Dios le dio a él para llevar ese mensaje a la fila. Creo que eso es lo interesante aquí, ¿no? El testimonio de este pastor que era policía, o yo diría este policía que era pastor, termina diciendo: he sido llamado a ministrar en lugares que difícilmente un pastor visitaría. No he abandonado mi vocación ministerial. Todavía tengo la oportunidad de predicar. De vez en cuando lo hago detrás de un púlpito. Pero mis mejores sermones los predico al ayudar a otros en los momentos de necesidad. Reyes, ¿cómo lo ves? Perfecto. Perfecto. Definitivamente. Me identifico. El día lunes nosotros estudiamos los discípulos y la Biblia. Cuando hicimos la pregunta, ¿de qué manera damos testimonio de conocer a Jesús?, descubrimos el versículo que transformó mi vida hace mucho tiempo y que todavía sigue haciendo estrago. En realidad es el versículo 6, pero yo voy a leer desde el versículo 3 de Primera de Juan 2. Leo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.
Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y ahora viene la bomba. Es una bomba. Subráyala en su Biblia y trate por lo más que pueda. Haga hasta lo imposible. Porque este versículo lo mortifique todos los días. O sea, es algo así como que sea más masoquista, ¿no? Sí. Es que si usted no conoce este versículo, yo se lo voy a enseñar hoy. El que dice que permanece en él, aló, debe andar como él anduvo. Como diría Robin en la serie Batman y Robin. Santa María Purísima. ¿Usted está escuchando este versículo, Reyes? Lo escucho y lo veo porque lo estoy viendo aquí ahorita mismo en la televisión. El que dice que permanece en él. Hay un montón de gente que andamos por la calle diciendo, yo soy cristiano. Pero pasa una escoba con ropa y nos vamos detrás de ella. Aló. Vemos una cartera mal puesta y desaparece la cartera. Ya tiene dueño. Vemos una ancianita que va cruzando la calle y miramos por otro lado. Yo no la he visto. Una embarazada en el bus de pie y nosotros miramos por la ventana. Ni nos dimos cuenta que ella subió al bus. Aló, pero somos cristianos. El que dice que permanece en él, ¿qué debe hacer? Nada más, debe andar como él anduvo. Tu vida dice quién eres, no tu boca. Aló, escucho a Reyes. De la teoría a la práctica. Sí mismo es. De la teoría a la práctica. En realidad, siempre he dicho que el evangelio es práctico. El evangelio no se trata de lo que yo sé o de lo que yo digo, sino de lo que yo hago. Lo que impacta en la vida de las personas es lo que nosotros hacemos. De nada vale que usted hable tantas cosas y diga tantas cosas si su vida no está impactando. Decía un escritor de que si en un momento a usted mira para atrás y nadie lo está siguiendo es porque está paseando. Acabamos de leerlo, Reyes. ¿Ah, sí? Bueno, entonces estamos en la misma línea entonces, porque definitivamente que como nosotros como líder tenemos que impactar. El evangelio, por eso le estoy diciendo que el evangelio es simplemente poner en marcha o poner a caminar lo poco que usted sabe. Es tan práctico que cualquier niño, usted sabe que los niños hacen lo que nosotros realizamos. Hay una etapa de un niño que es la etapa de un mono, ¿eh? Creo que es así. No soy muy, no tengo mucha, pero sé que hay una etapa de un niño que él empieza a imitar a sus padres. Aquí está Rey, aquí está, estoy en la página 9 de Liderazgo con Propósito. Dice, la prueba del liderazgo es esta: alguien te está siguiendo. Si quieres saber si eres líder o no, solo tienes que mirar hacia atrás por encima del hombro. ¿Te sigue alguien? Entonces de eso se trata. Entonces sabes que, mire, hay una, yo les voy a contar, voy a ser breve, pero precisamente el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hay una práctica en las academias donde después de ciertos años, ya usted pasa a ser alférez, 4 años, y les cierran los ojos, o sea, le ponen una venda y ponen a los líderes, o sea, a los alférez al frente, y mandan a los otros cadetes que se pongan atrás de su líder, ¿entiendes?
Entonces empiezan los cadetes de primero, segundo, tercero y cuarto año, de primero, segundo, tercero, a ubicar a su líder, y ellos van poniéndose detrás de cada líder. Entonces es vergonzoso porque hay cadetes o alférez que cuando se quitan la venda y miran hacia atrás no hay nadie. Entonces ahí llegan los instructores y le dicen, ¿qué hiciste en estos 4 años? ¿Impactaste? O sea, no, claro, le dicen, tú ciertas palabras que no las voy a repetir, pero le dicen, no sirve, nunca has dado un buen ejemplo. La gente no te sigue no es por eso, que tú nunca has dado un buen ejemplo. Entonces es ahí donde nosotros como cristianos, yo creo que también lo dijo Mahatma Gandhi cuando dijo que me agrada tu Cristo, pero no me agrada tus cristianos. No se hace. Entonces, de ahí depende de nosotros cuando Jesús también, mire, lo estoy diciendo de esta manera, creo que también es un poquito fuerte, pero también tenemos que comprender esa parte. Tenemos que dar un buen testimonio, tenemos que ser ejemplos de ese cristianismo que llevamos por dentro. Entonces, hay una parte que también decía Jesús, ir y hacer discípulos. Entonces, en esa misión, mire lo que voy a decir, Dios nos dio una misión, ir y hacer discípulos. Ahora hay una orden general, ¿cómo hacemos esos discípulos? Porque no es fácil hacer discípulos. Los discípulos se hacen a través del ejemplo. Yo no puedo seguir una persona que en un momento dado me diga a mí, no me sigas a mí, siga a Jesús, si yo no lo veo. Yo te veo a ti. Y es ahí donde también entra el versículo de Pablo cuando decía, lo que oíste, lo que aprendiste y lo que viste en mí, eso haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Síganme, porque yo necesito seguir un ejemplo, y el ejemplo es Jesús, sí es, pero a través de nuestros hechos. Entonces, no es fácil esa orden que nos dio Jesús de ir y hacer discípulos a todos, para que ir creciendo, como decía el pastor Bullón, las 3 formas de crecer: orad, oramos, leemos la Biblia y llevamos una persona a los pies de Cristo. La tercera parte no es fácil, porque necesitamos impactarlo. El evangelio de la amistad también lo habla el pastor Bullón. La gente obedece a un amigo. Usted puede llegar y decir muchas cosas, pero la gente no le va a hacer caso si no lo conoce a usted a través de la amistad, a través de esa forma de vivir. Ese es el punto de vista, así que creo que he hablado demasiado. Para nada, tranquilo. En los comentarios adventistas, tomo 7, página 960, la cita para esta semana, hablando de esto mismo que Reyes mencionaba, nos dice lo siguiente: los que andan como Cristo anduvo. ¿Quiénes? Los que andan como Cristo anduvo. Mire que no son todos, son los que andan como Cristo anduvo. ¿Y qué hacen los que andan como Cristo anduvo? Hacen 8 cosas. Primero, los que son pacientes. Segundo, amables. Tercero, bondadoso. Cuarto, manso. Quinto, humilde de corazón. Sexto, los que llevan el yugo con Cristo. Séptimo, y las cargas de Él. Y octavo, los que suspiran por las almas como Él suspiró por ellas. Estos estarán en el gozo de su Señor. La cita no termina allí. Si esta cita lo golpea y usted dice, bueno, pero yo soy cristiano, pregunto, ¿tienes estas 8 cualidades, características en tu vida? ¿Estás en el gozo del Señor? Te gozas cuando
Acabas de cobrar tu cheque y el Señor te dice, entrégale el cheque por completo a esa persona que lo necesita. ¿Te gozas haciéndolo? Si tú no te gozas haciéndolo, no estás en el gozo del Señor. ¿Aló? Pero si tú te gozas haciendo el bien, aunque te parezca cosa de locos, la siguiente cita, o sea, la parte final de esta cita es para ti. Escucha, esto es solo para los que están en el gozo del Señor, reyes. Los que están en el gozo del Señor viven la última parte de la cita. Mira la última parte de la cita. Verán con Cristo el trabajo del alma del Redentor y serán satisfechos. Entonces, estos que ven con Cristo el trabajo del alma del Redentor, o sea, ven lo que Cristo hizo por el hombre caído y son satisfechos. ¿Qué sucederá con ellos? Dice, triunfará el cielo. Escucha esto. Pues los puestos vacantes dejados en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenados por los redimidos del Señor. Bendito sea Dios. Yo me gozo con esta cita de una manera que tú no tienes idea. Yo, José Moreno, un insignificante mosquito del mundo, ha sido llamado para reemplazar en el cielo a Satanás en el puesto a Satanás y a sus ángeles caídos. Santo bendito Dios. Reyes, te escucho. No sé si habías leído esta cita alguna vez. No, nunca, pero definitivamente que es un duro golpe. Es un duro golpe porque, como usted le acaba de decir, el que no se siente aludido o golpeado por esta cita es porque, no sé si es un proceso fuerte. Más bien me lleva al versículo de los dones o los frutos del Espíritu, que no, más bien no, es un solo fruto que tiene varias cualidades, que amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales frutos no existe ley alguna. O sea, poner en práctica ese fruto es cuando usted está siendo guiado por el Santo Espíritu, y que su yo ha muerto totalmente. Lo ha dejado aparte y el timón lo tiene el Santo Espíritu. Por eso que ya entiendo que cuando de Jesús le hablaba a sus discípulos, esperen de ser llenos del Santo Espíritu para que puedan ir avanzando y cumplir la misión, porque si no son llenos por el Espíritu Santo de Dios, no iban a poder lograr esa misión. Ese es un proceso de entrega total para poder nosotros llegar a ser esos buenos discípulos y llegar a ese gozo, y verán con Cristo el trabajo del alma del Redentor y serán satisfechos. Santo. Entonces triunfará en el cielo, pues los puestos vacantes dejados en el cielo por la caída de Satanás y su ángel serán llenados por los redimidos del Señor. En realidad es una bella promesa y una bella promesa, y sinceramente es un reto para cada uno de nosotros como cristianos. Así que ese es mi punto de vista y creo que muchos lo van a ver así. O sea, no es fácil. Y yo siempre le he dicho a las personas que el ser cristiano no es fácil, es sencillo. Mire lo que estoy diciendo.
No es fácil, porque el camino dice que el camino es angosto, te lleva, es más, sufre penalidades, el que no lleva la cruz. O sea, la Biblia te habla no hay que ser teólogo para lo que él te está invitando. Es más, cuando usted lee la Biblia se va a dar cuenta que todos los discípulos quisiera que lo vieran, que cada discípulo uno muere con la cruz hacia abajo, el otro muere solo allá en Patmos, sufre penalidades, porque nosotros vivimos en un mundo lleno de pecados. Entonces Dios no te está mandando, es un yugo. Entonces, pero ¿dónde está nuestra recompensa? ¿Dónde está nuestra recompensa? En la patria celestial. Entonces, no es fácil. El que dice que ser cristiano es fácil, yo creo que para mí no es fácil. Es una misión difícil, pero usted sabe que es sencilla. ¿Sabe por qué es sencilla? Porque Dios te ha dado su Santo Espíritu y dice que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Entiende? En esta parte Dios te encomienda un general de generales al lado tuyo para que no sea usted, sino él. Es un milagro. Automáticamente es sencillo porque ya no eres tú, sino es él. Y es por eso que Pablo decía que ya no vivía él, sino vivía Cristo en su corazón. Es tener a Cristo en su corazón. Mire lo que voy a decir. Es sencillo porque usted no puede ser cristiano sin Cristo en su corazón. Eso es todo. Eso es todo. Amén. Una vez que usted recibe al Señor en su corazón y es lleno por su Santo Espíritu, entonces es sencillo hacer las cosas porque ya no la está haciendo usted, la está haciendo su Santo Espíritu. Esa es la verdadera razón porque digo que es sencillo. Así llegamos al final del repaso de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes para el día de hoy. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por regalarnos este espacio. Hemos repasado, oh Señor, su palabra. Nos hemos concentrado, Padre Santo, en la importancia de vivir una vida en armonía con la palabra de Dios y de andar como Cristo anduvo. Oramos, buen Dios, para que podamos regocijarnos en el gozo de saber que cumplimos con las 8 características encontradas en Jesucristo. Oramos en el nombre del Padre, por los privados de libertad, oramos en el nombre del Padre, por los enfermos, oramos en el nombre del Hijo, por los perdidos, los hijos pródigos, las monedas perdidas, y oramos en el nombre del Espíritu Santo por todos los que sufren. Y el pueblo de Dios dice, amén.